¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Hoy vamos a tener algunos datos, el dato del PBI en Estados Unidos, en primer lugar, perdón, el índice de inflación en Estados Unidos, el IPC, eso va a ser a las 10:30 de Argentina, que va a ser 8:30 en Estados Unidos. Por otro lado, hoy empieza la reunión del Comité Abierto, del FOMC, vamos, y eso vamos a tener la noticia el día de mañana, el 14, que nos va a decir básicamente cuánto suben la tasa y qué política, y vamos a ver los comentarios de la Fed, a ver en relación a esto que dicen. Las estimaciones del mercado, como decíamos ayer, son que la FOMC puede, o el comité abierto, digamos, lo que puede hacer es subir las tasas 50 basis, eso es lo que se espera. Y si vamos a los datos ya de hoy y cómo el mercado espera esta volatilidad de estos 2 días, por un lado lo que estamos viendo es que el mercado de crédito sigue creciendo, o sea, el crédito está creciendo de forma robusta, pero los bancos están limitando su exposición al crédito por miedo a una recesión. Por otro lado, las estimaciones son que en el 23 va a haber una recesión, el PBI digamos, no va a crecer, y se espera que también el comité abierto es muy probable que baje su estimación a futuro sobre lo que venía en los forecasts que viene trayendo en diferentes reuniones. Por otro lado, ¿qué es lo que se está viendo? Como se está viendo que la suba de tasas fue muy fuerte y parece que se va a mantener, cuando se vea la recesión o cuando empecemos a ver en la recesión más avanzada, o sea, cuando empecemos a ver que esa recesión es real y que está en la economía, se espera, y cada vez más el mercado está descontando, que la Fed va a bajar rápidamente las tasas. Y eso es lo que estamos viendo en esta curva. Lo que nos están mostrando es lo que sucedía a finales de septiembre, qué es lo que se estimaba y qué se está estimando ahora. Básicamente lo que vemos acá es cómo cambió la pendiente de la curva. Y esto lo que nos dice es eso, es que el mercado está estimando que en el segundo semestre del 2023 la Fed va a bajar fuertemente las tasas para evitar esa recesión. Hay una creencia en el mercado de que la Fed no va a ser, digamos, no va a ser lo suficientemente dura como para llegar a ese 2% de inflación que plantea. Siempre está ese sesgo de que la Fed en algún punto va a terminar como negociando, si se quiere, implícitamente con el mercado y siendo un poco más laxa al final para que la recesión no sea tan grave, no sea tan fuerte y bueno, que la inflación sea un poco, va a ser más persistente y va a estar en una zona un poco más alta que ese 2%. Habrá que ver si esa es la realidad o bueno, o lo que vemos es un golpe en el mercado como ya se vio en oportunidades pasadas, ¿no? Que cuando el mercado se da cuenta que estaba subestimando o sobreestimando ciertos factores, vemos un movimiento muy volátil y fuerte. ¿Qué está pasando en Inglaterra? En el Reino Unido lo que vemos es que el PBI creció durante este mes, dio al alza en octubre, estamos hablando, ¿no? Y sorpresivamente, pero bueno, nos muestra que hay una fortaleza ahí en la economía de Inglaterra por el momento. La volatilidad y los datos de hoy y de mañana lo que nos están mostrando es una volatilidad en el dólar, dólar contra dólar canadiense, dólar contra euro. Lo que vemos es que esta volatilidad está creciendo la volatilidad del VIX, lo vimos ayer, la volatilidad de los bonos también lo vimos ayer. Por otro lado tenemos China, que está por encima de la zona de soporte, el índice de Hang Seng, por encima de la zona de soporte, pero por ahora en esta línea de tendencia de largo plazo todavía se mantiene por debajo. Sabemos que los cambios de tendencia, una de las primeras señales es que se rompa la línea de tendencia. Eso es una señal, o es la primera, a veces la segunda. La primera es que no genera un nuevo máximo. Lo vemos acá, lo vemos acá. La segunda es que se rompe la línea de tendencia. La tercera generalmente tiende a ser el pullback. ¿Qué está pasando en la energía? Ayer hablábamos del crudo, está por debajo de 78, en la zona de 76. Bueno, ahora lo que estamos viendo es que hay flujos que empezaron a comprar. O sea, estamos viendo cómo se miden estos flujos, nota al pie, digamos, que me consultaron alguna vez. Lo que se mide, por ejemplo, son los ETF y se mide cuántos. El ETF es un fondo que cotiza, entonces se mide cuántos fondos, o sea, cuántos fondos tiene ese ETF, o sea, cuántos papeles vendió ese ETF. Y básicamente de esa forma se van calculando los flows en diferentes sectores de la economía. Esto es como un fondo común de inversión. Tiene más clientes, tiene más cuota partes vendidas. Bueno, esto es lo mismo.
Entonces, lo que estamos viendo es que hay un incremento en los flujos, en la energía, en el crudo. Y si miramos un poquito más a largo plazo, o sea, lo que venía pasando en los últimos días, digamos, desde mayo, meses, digamos, ¿no? Más que días, desde marzo, febrero, todo este año, vemos cómo los flujos venían cayendo y ahora hay una reversión en esta zona. Hay una reversión que todavía no se vio en precios, pero acá lo estamos viendo desde el punto de vista de los flujos. Por otro lado, tenemos el put call ratio y lo que estamos viendo es que está en una zona de máximos histórica, ¿no? O sea, estamos viendo, tiene sentido, hay unas coberturas, el mercado se está cubriendo, el mercado en estos niveles y con estos datos, y encima este viernes tenemos una triple vencimiento de opciones que le llaman, tiene 27 nombres diferentes. Lo importante es que vencen las opciones, generalmente tiende a haber un poco más de volatilidad, más que nada en lo que es el diario. Es decir, en los movimientos de flujos diarios, o sea, en esos rallies, en esos sell-off que se ven, porque tenemos vencimientos de los futuros, tenemos vencimiento del índice, que es trimestral, tenemos vencimiento de las opciones que también se da. Lo importante es que hay vencimiento de opciones y muchas. ¿Qué está pasando con el cash líquido en los fondos? Bueno, lo que estamos viendo es que parece ser que estaría haciendo un techo, un pic, digamos, estaríamos formando un techo en cuanto a niveles de liquidez. Con lo cual, ¿por qué mencionamos que hay un techo? Porque si hay un techo significa que los niveles de liquidez van a empezar a bajar. Y la única forma de empezar a bajar es invirtiéndolos. Y si esto avanza en esa línea, bueno, vamos a ver eso reflejado en niveles de precio. O sea, los flujos cuando entran hacen que los precios suban básicamente. La única forma de entrar es comprando y entonces ahí es lo que podemos llegar a ver. Aquí tenemos un gráfico del VIX, yo lo mandamos ayer, pero lo que vemos acá en el VIX, por un lado estamos viendo la media de 50 que cruza la de 200, llamado, es una señal bastante interesante técnica que muchos la siguen. Yo no soy un gran seguidor de esta señal, pero es una señal de largo plazo que nos muestra que, bueno, que el VIX está bajando básicamente. Yo honestamente no le doy mucha importancia a esta señal. Yo la verdad estoy más mirando la suba que hizo de más corto plazo, desde la zona de 19-20 a 25-26 en pocos días, que tiene sentido por esto que estamos hablando, ¿no? Por estos datos, el mercado está más dispuesto a pagar volatilidad. Hace unos días yo preguntaba en el Standard & Poor's cómo lo estaba viendo ahí para tener una encuesta, darle un feeling de mercado, y bueno, había diferentes respuestas. Algunos siempre se van por la tangente, ¿no? Bueno, depende cómo se gestiona. No, la pregunta es muy fácil. Cuando uno pregunta si un straddle es comprado o vendido, lo que está preguntando es ¿qué opinión tenés sobre la volatilidad? O sea, no estamos hablando sobre cómo tener éxito en el trading, digamos. Es otra cosa eso. Es una pregunta muy concisa que los traders generalmente lo que hacemos es llevar la volatilidad a un straddle porque es muy sencillo, muy práctico. Entonces uno dice, bueno, el straddle vale 24, es caro o barato. Y bueno, eso a veces le agregas el dato de la volatilidad y ya está. ¿Qué creo yo? Yo creo que está barato, o sea, creo que 23, 22, 20 mangos, toda esta zona para mí es barato, creo que esta es una zona en donde o sube o baja, no se va a mantener en el medio y vamos a ver una explosión de volatilidad seguramente con los datos, ya lo vimos en otras oportunidades y esta vez no va a ser, creo, diferente. Vamos a tener seguramente una suba, eso va a generar una volatilidad en las opciones, tenemos vencimientos muy cercanos, volatilidades diarias. Con lo cual yo creo que puede ser interesante comprar un straddle y buscar capturar una ganancia ahí. Incluso se podría defender con un calendar si es que eso, compraríamos el straddle, por ejemplo, el viernes 16 es el vencimiento de diciembre y el 20 es el vencimiento de enero. Se podría comprar el 16 o se puede comprar el de enero y vender el del 16 aprovechando esta alta volatilidad. Eso es lo que a mí más me gustaría. O sea, yo me siento más cómodo comprando enero porque creo que la volatilidad nos va a dar una ganancia ahí. Y por otro lado, vender diciembre con la alta volatilidad que se va a generar en el movimiento o previo a la noticia. Cuando se vea la alta volatilidad uno puede estar vendiendo. Y eso conforma un calendar, ¿no? Puede ser simple o puede ser un doble calendar.
lo que estamos viendo en el mercado, un gran posicionamiento o un movimiento de posicionamiento de los inversores a los bonos. Ese es otro dato importante. Lo veníamos viendo hace unos días, lo dijimos, lo veíamos como una oportunidad. Si ustedes se acuerdan en las charlas de seguimiento de mercado, lo que venimos viendo cuando hablamos más a largo plazo, ¿no? Acá separemos, nosotros siempre vemos tres tipos de operaciones, si se quiere. Por un lado, seguimos la macro, lo que está pasando en la macro para tener feeling de lo que está sucediendo y poder interpretar las noticias, para el que le interesa saberlo. Para el que no, que por ahí es más, tiene un perfil más de análisis técnico y solamente mira los gráficos, lo que hacemos es, o sea, tenemos toda la parte de análisis de gráficos y de operaciones, que son más concisas, menos cháchara, digamos, hay más clara la operación, o sea, más cortita y al pie. Y después tenemos operaciones que son más estratégicas, más de mediano a largo plazo, y tenemos operaciones que son más de corto plazo. Cuando hablamos de position trading, que es el posicionamiento, el trading de posicionamiento más estratégico, ¿qué decíamos que veíamos? En lo que es Argentina veíamos largo el contado con liqui, o sea, nos parecía que estaba barato abajo de 300. Barato es una forma de decir, ¿no? Hoy lo sigo viendo igual, pero decíamos que era una oportunidad o había que cubrirse. Por otro lado veíamos los bonos del Tesoro más que interesantes con tasas del 4,5%. Veíamos bonos corporativos en Estados Unidos y bonos soberanos en Argentina. Esas eran así como las claves o lo que veíamos interesante. Hace unos días empezamos a hablar del oro. Los bancos centrales están comprando oro, teníamos un triple piso, teníamos alguna figura técnica también. El oro, dijimos que la plata estaba performando mejor que el oro y que era más interesante quizás estar largo en la plata por este motivo. Hoy el oro, yo creo que si nos alejamos un poco de los movimientos diarios, podemos estar pensando en que va a tener un buen performance a futuro, pero por ahora tenemos ahí hay que seguir el tema técnico si estamos operando a corto plazo. Creo que hubo un par de oportunidades para comprar y las mencionamos, pero bueno, básicamente eso es lo que estamos viendo. Y este flujo que entró en bonos soberanos es lo que se vio los otros días. Y para terminar, hablando de bonos, vamos a traer este gráfico que no es ni más ni menos que el ratio entre dos tipos de bonos. Nosotros sabemos que muchas veces vamos a analizar ratios, diferentes ratios, ¿no? Así como tenemos el AL y el GD, el AL y el GD nos dan información, más allá de ser dos bonos que se operan, el AL30, el GD30 que se opera, el ratio 1,16, lo compro, lo vendo. Hoy creo que es conveniente estar en el AL. Eso nos dice implícitamente, nos da información del mercado. Cuando nosotros tenemos un GD que vale mucho y una L que vale menos, o un ratio, un ratio que está más grande, digamos, que creció, que se ensanchó, lo que nos está diciendo es que el mercado prefiere una legislación a la otra. Si estamos analizando diferentes ratios, vamos a estar analizando diferentes tipos de información. Este gráfico es el de los TIP sobre los IEF, que básicamente son los bonos atados a la inflación sobre los bonos a tasa fija. Y que este ratio esté bajando, lo que nos indica es que está habiendo un cambio en la percepción del inversor y que el mercado entiende que la inflación va a bajar. Entonces sale de los TIPS y se pone a tasa fija. Cuando la inflación baja, nos conviene ir a bonos en tasa fija. Y vamos a poner un ejemplo en Argentina que quizá asumo que puede ser más claro. Tenemos un bono que paga, no sé, 70%. Voy a ser muy conservador acá, es más alta la tasa, pero no importa, para el ejemplo sirve. Y tenemos una inflación del 70%, la verdad es que nuestra rentabilidad real va a ser igual a cero. Si la inflación es del 10%, nuestra rentabilidad real va a ser de 60%, si el bono paga 70%. Entonces, si la inflación creemos que va a subir más, incluso va a ir al 80%, bueno, comprar un bono a tasa fija va a generar pérdida. ¿Y esa pérdida qué va a suceder? Se va a ir cristalizando a medida que salgan los datos de inflación y suba la tasa. Para que suba la tasa baja el precio y eso nos genera pérdidas. Entonces el mercado, cuando percibe que la inflación va a ser más alta o que hay incertidumbre, va a ir a bonos atados a la inflación. Y viceversa si cree que la inflación va a bajar. Hacer un ratio entre estos dos bonos nos genera un indicador de qué es lo que está viendo el mercado. ¿Por qué hacemos los ratios? Porque es más claro analizar así muchos sectores de la economía. Tenemos un montón, yo después se los voy a pasar, los vamos a ir viendo en estos días, hoy vamos a ver algunos, y un poco cada uno para qué sirve.
el de la madera contra el oro y el platino, la soja y el trigo, la soja y el maíz. Podemos tener el oro contra la plata, podemos tener el oro y el crudo, que nos dice cuántos barriles de crudo, si se quiere, necesitamos para comprar una onza de oro. El índice contra el oro. Y bueno, son diferentes ratios que nos dan diferentes tipos de información. Así que es todo por hoy. Terminamos este call y nos vamos a estar hablando durante el día y a las 13 horas tenemos el seguimiento de mercado. Les mando un saludo y buena rueda.